Pedro Zapata sostuvo que la provincia insular de Galápagos se carece, no existe un sistema público de salud eficiente. En el uso de la palabra, la asambleísta por la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Viviana Veloz. Yo creo que es una falta de respeto a estas, más que a esta asamblea, sino al sector agricultor, la ausencia del ministro para que nos dé respuestas. Y es que definitivamente el sector ganadero en mi provincia de Santo Domingo de los Áchilas y en todo el Ecuador atraviesa por graves problemas para poder cubrir los gastos que implica esta actividad y obtener las utilidades respectivas. Y esos problemas son, en el tema del sector lechero, en el 2020 se tuvo un excedente de leche y ante la falta de una política pública para ayudarlos, los productores tuvieron que tirar ese producto. Y pese a que durante la pandemia ese alimento hubiera podido ayudar a muchas familias que perdieron su sustento, pero pese a eso, además, hace varios años existe también un descenso en el consumo de ese producto y desde el Estado no existe mecanismo alguno que incentiven el consumo pese a la importancia nutritiva que tiene. Y en el resto de los temas agrícolas, agropecuarios, en los cultivos del arroz, la cebolla, el banano, entre otros, los problemas también existen. Por ejemplo, no se paga el precio mínimo de sustentación, los costos de producción se han incrementado como consecuencia del incremento de la urea por la inflación producida como consecuencia de la recuperación económica luego del COVID-19 y ahora por el conflicto con Ucrania. También el ingreso ilegal en algunos casos de productos agrícolas de nuestros vecinos a precios mucho más baratos por el efecto de la devaluación monetaria. Y estos problemas se vienen viviendo hace ya casi 5 años y ninguno de los dos últimos gobiernos han implementado soluciones viables a largo plazo a través de los ministerios competentes, que deberían aprobar políticas para ayudar a los sectores productivos de nuestro país para que mejoren su productividad, pero además también para que reduzcan los costos de producción y se garanticen mecanismos que permitan el pago justo, así como su comercialización. Y en el gobierno de la Revolución Ciudadana se trabajó mucho para ayudar y sacar adelante al sector agricultor. ¿Qué se hizo en nuestro gobierno? Se invirtió más de 2.000 millones en proyectos agrícolas y de riego. Se implementaron mecanismos para reducir los costos de producción como la entrega de kits agrícolas que contienen semillas, pesticidas, abonos, entre otros. La entrega de urea subsidiada y por el lado de la oferta el gobierno creó centros de acopio para almacenar el excedente, pagando el precio justo y abriendo otros mercados para colocar los productos en otras partes del país. Y en el periodo del 2010 al 2017 se entregaron 285.000 títulos de propiedad y se legalizaron más de 1 millón de hectáreas que beneficiaron a 285.000 familias del campo, además del acceso a créditos y lograr un fortalecimiento asociativo y productivo. Eso se hizo en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Cuando se tiene voluntad política, se puede lograr grandes cambios. ¿Y qué han hecho en el gobierno de Guillermo Lasso? Lamentablemente nada, tan solo han existido engaños, mentiras y ofertas populistas de campaña, porque desde el gobierno anterior se nota el abandono de las autoridades, pero además de eso hay que decir también qué es lo que se debe hacer. ¿Qué se debe hacer? Se debe tener presente que la producción agropecuaria es indispensable para la supervivencia de un país porque sus productores deben ser respaldados en las épocas donde la oferta se incrementa para que se le permita sostener un nivel óptimo de producción que permita evitar situación de escasez. Eso debe hacer el gobierno de Guillermo Lasso. Por ello, los países más ricos subsidian a los sectores agrícolas porque de eso depende la subsistencia de una nación. Este sector además emplea a más de 2 millones de personas anuales. Las acciones del gobierno deben encaminarse tanto para influir en la oferta como también en la demanda.
y desde el lado de la demanda se debe impulsar desde el gobierno la apertura de mercados internacionales para nuestros productos agropecuarios para no depender de unos pocos países. Y otra medida que se debería implementar es buscar alternativas que permitan garantizar el precio justo para los productores. Para ello es importante la creación de organismos que garanticen un pago justo, incluso si esto significa que el mismo Estado deba adquirir la producción. Y finalmente, queridos agricultores, queridos compañeros legisladores, hoy compareció un ministro que no le da respuestas al país, que no le da respuestas a esta Asamblea Nacional, un ministro que huye, que carece de conocimientos y que ha dejado claro que la única política que cultiva el gobierno de Guillermo Lasso y de esta cartera de Estado es la del olvido estatal. Pero que además de ello tenemos un gobierno que ha incumplido con sus promesas de campaña y que le ha mentido al país, le mintió a este sector y le da la espalda. Pero que además de ello hemos sido testigos de la angustia de hombres y mujeres que hoy claman por el apoyo del Estado, de un sector que ha sido olvidado por el gobierno de Moreno, por el gobierno de Guillermo Lasso, pero que además de eso no encuentra soluciones concretas y que es un sector que lucha solos contra el contrabando, contra la regulación de los costos de los insumos, contra la regulación de un precio justo para su comercialización y que muchas veces tienen que prestar a chulqueros para poder levantar sus cosechas y perder las pocas ganancias que tienen. Tienen que ponerse del lado del sector agricultor. Y por ello, la bancada de la Revolución Ciudadana ratifica siempre el compromiso de seguir luchando por nuestros agricultores, de seguir velando por sus derechos, porque definitivamente el gobierno de Guillermo Lasso es el gobierno de la mentira, es el gobierno del engaño, es el gobierno del odio, de la persecución, del dolor y de la muerte. Muchas gracias.